Buenas, en este video vamos a hablar sobre la cinemática directa del robot. Antes de entrar en el tema, vamos a recordarnos qué es cinemática. La cinemática estudia el movimiento del brazo del robot con respecto a un sistema de referencia. En ella no se toma en cuenta ni las fuerzas o los momentos que causan dicho movimiento. También para recordar, existen dos tipos de cinemática, la cinemática directa, que vamos a tratar en este video, y la cinemática inversa. La cinemática directa es aquella que necesita del espacio articular, o sea, del valor de las coordenadas articulares, para determinar el espacio de trabajo, o sea, la posición y orientación del extremo del robot, la herramienta. ¿Pero qué es la cinemática directa? Entonces, de aquí vamos a ver que la cinemática directa va de ángulos a posición y utiliza métodos algebraicos como el álgebra vectorial y matricial, mediante el método de matriz de transformación homogénea, utilizando el algoritmo de Navier-Hardenberg. Estos métodos algebraicos se utilizan con respecto a un sistema de referencia fijo que está situado en la base del robot y además se definen un sistema de referencia asociado a cada enlace. Estos se sitúan en cada articulación y entonces cada articulación va a tener un sistema de referencia sub i, con el fin de obtener matrices de transformaciones homogéneas para llegar a calcular la matriz final T, que es la matriz homogénea asociada que va desde el enlace 0 al enlace n, que es el de la herramienta, o sea, va desde la base a la herramienta. Este sistema de referencia que está situado en la base del robot va a ocupar como datos de entrada o datos conocidos la geometría de los enlaces de los elementos y obviamente los ángulos articulares, para obtener como datos de salida los datos que se determinarán la posición y orientación del elemento terminal referido a la base, la herramienta. Para los sistemas de referencia vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha. El pulgar, antes de esto, los sistemas de referencia es utilizar los ejes de coordenadas X, Y y Z. Entonces, el pulgar va a ser el eje Z, el dedo índice va a ser el eje X y el eje Y va a quedar determinado por el dedo intermedio de nuestra mano por esta regla de la mano derecha. Este sistema de referencia en cada articulación debe de estar colocado bien para que así se logre realmente obtener el resultado que se espera. Entonces, la cinemática directa, la idea es ese camino y las maneras en cómo el brazo debe de colocarse en los diferentes enlaces para pasar desde el sistema de referencia 0 situado en la base hasta el sistema de referencia n que está situado en la herramienta, o sea, calcular la orientación y la posición de este vector P. Y eso se hace a través de la matriz T que vamos a analizar más adelante. Esta matriz T va desde el elemento 0 hasta n, o lo que es lo mismo desde la base hasta la herramienta. Vamos a hablar un poquito más de la matriz de transformación homogénea. Las transformaciones matriciales que incluyen en estas matrices son la rotación, la traslación, el escalado y la transformación de perspectiva. Estos son vectores expresados en coordenadas homogéneas. Entonces, vamos a tener estas cuatro transformaciones matriciales que son la rotación, que la podemos ver aquí en esta matriz de 3×3 que está en rosado, que permite rotar el objeto en el espacio 3D, la traslación, que es este vector de 3×1 en azul, que permite mover la posición del objeto en el espacio 3D, la perspectiva, que es este vector de 1×3 en verde, que permite cambiar la perspectiva de vista del objeto en el espacio 3D, pero la perspectiva en un brazo robótico, en el problema que vamos a estar trabajando, no debe de cambiar, por lo que es un vector de ceros. Y el escalado, que es esta entrada amarilla, permite cambiar el tamaño del objeto en el espacio 3D, o sea, que este crezca. Pero lo mismo, para el problema de la cinemática directa de los brazos robóticos, el escalado no cambia, por lo que es un valor de 1, porque es el tamaño que tiene originalmente el brazo.
Entonces, esta matriz, que realmente es una matriz de 4x4, conformada por estos tres que ya vimos, que es la matriz de 3x3 de rotación, la matriz de 3x1P de posición o traslación, el vector F de 1x3, que es la perspectiva, y la entrada W, que es el escalado. La perspectiva va a ser un vector de ceros y el escalado va a tener un valor de 1. Entonces vamos a estar trabajando para obtener los valores de la matriz de 3x3 de rotación y para el vector de posición de 3x1. Esta matriz T resultante se obtuvo a través de estar rotando el eje X con el ángulo alfa, hacer también la rotación del eje Z sobre zeta y hacer sobre la traslación de algún eje en una distancia P, obteniendo como resultado una matriz T de 4x4, en que realmente nos importa esta matriz de 3x3, que es una terna ortogonal de N o P para X, Y y Z, y un vector P que también va a tener el valor X, Y y Z. Ahora, vamos a ver el algoritmo de Navier-Hartelberg. ¿Okay? El algoritmo de H, como lo vamos a llamar en adelante, de Navier-Hartelberg lo propusieron en 1955. Es un método matricial que permite establecer de manera sistemática un sistema de coordenadas, o sea, un sistema de referencias S sub I, ligado a cada enlace I de la cadena articulada, determinando las ecuaciones cinemáticas de la cadena completa. En la representación de H se debe escoger adecuadamente estos sistemas de referencias, este sistema de coordenadas que están asociados a cada enlace. La representación de H será posible pasar de uno al siguiente sistema de coordenadas mediante 4 transformaciones básicas, las cuales van a depender exclusivamente de las características geométricas del enlace. Estas transformaciones básicas consisten en una sucesión de rotaciones y traslaciones que permiten relacionar el sistema de referencia del elemento I con el sistema de referencia del elemento I-1, y ellas son: la primera, la rotación del eje Z sub I-1 que tenemos acá con un ángulo θ. La segunda, la traslación a lo largo de Z sub I-1 a una distancia de sub I, obteniendo un vector cuya entrada X es 0, la entrada Y es 0 y la entrada Z es D sub I. Tercero, la traslación a lo largo de X sub I a una distancia A sub I, que estamos acá. Este es un vector A sub I que va a tener como valor X A sub I, Y0 y Z0. Y como cuarta y última, la rotación alrededor del eje X sub I con un ángulo alfa sub I. De este modo, se tiene que la matriz T es una matriz de transformación homogénea A que va desde la base, el elemento 0, hasta la herramienta que es el enlace N, que simple y llanamente es la multiplicación de matrices de transformación homogénea que van del un enlace al siguiente, o sea, empezamos del enlace 0 a 1 por la matriz homogénea de 1 a 2, así sucesivamente hasta multiplicar la matriz homogénea de n-1 a n. Estas matrices que van de un enlace al siguiente, ¿verdad? Las matrices A de I-1 a I, es la matriz de rotación a través del eje Z por θ, la traslación del eje Z con la distancia D sub I, la traslación del eje X con la distancia A sub I y la matriz de rotación del eje X por alfa sub I, que las tenemos acá y que ya las vimos acá. Cuando hacemos estas multiplicaciones de estas 4 matrices, estas 4 transformaciones, nos da como resultado la matriz A de I-1 a I, donde cada entrada se calculan estas
operaciones, obteniendo así nuestra matriz del enlace al siguiente, de transformación homogénea. Deravid y Hartenberg también utilizan parámetros, como ya pudimos haber visto anteriormente en estas transformaciones, que se dividen en dos: los parámetros de articulación, que es el ángulo θ y la distancia d, y los parámetros del enlace o elementos, que es el ángulo alfa y la distancia a. θ es el ángulo de la articulación y d es la distancia articular, y las dos se dan sobre el eje z. Alfa es el ángulo del enlace y a es la longitud del enlace, y eso se dan a través del eje x. Entonces, la articulación, vamos a tener la posición y orientación relativa de los enlaces adyacentes, y con el enlace lo que vamos a tener es la geometría de ellos. ¿Qué términos importantes tenemos? Bueno, el eje articular, que es la línea en el espacio alrededor de la cual el enlace I rota, referido al enlace I-1. El ángulo de articulación, θ sub I, que es el ángulo entre las perpendiculares comunes a I-1 y a sub I, medido sobre el eje del enlace I, que este es el ángulo que está entre x sub I-1 y x sub I referido a z sub I. θ sub I es variable si la articulación es de rotación. El signo va a depender con el método de la regla de la mano derecha, que es lo que lo va a determinar. También tenemos lo que se conoce como el desplazamiento del enlace, que es d sub I, que es la distancia medida a lo largo del eje de la articulación I, desde el punto donde a sub I-1 interseca el eje hasta el punto donde a sub I interseca también a dicho eje. O sea, es la distancia entre x sub I-1 y x sub I medida a lo largo de z sub I. D sub I es variable si la articulación es prismática, y el signo depende hacia dónde va la articulación, por el eje de coordenadas va a ser positivo o negativo. La longitud del enlace, el a sub I-1, es la distancia entre los ejes articulares I y E I-1, o sea, es la distancia entre z sub I-1 y z sub I medida a lo largo de x sub I. En otras palabras, es el número de líneas que definen la longitud. Pueden ser, si son ejes paralelos, estas líneas son infinitas, y si los ejes no paralelos solo existe una. Y el signo va a ser siempre positivo. Y por último, el ángulo del enlace, que es alfa y sub I-1, es el ángulo medido entre los ejes articulares I e I-1. O sea, es el ángulo entre z sub I-1 y z sub I referido a x sub I. Y el signo también se va a determinar por regla de la mano derecha. Entonces, θ sub I es de pasar de x sub I-1 a lo que debe de rotar ese eje z para llegar al siguiente, como lo vemos aquí, x sub I. D sub I va a ser cómo llevamos de llegar de z sub I-1 hasta llegar a z sub I. Ahora, o sea, sí, cómo llegamos que este plano llegue a llegar a este otro. Es esa distancia que existe de un plano a otro. Y tenemos alfa sub I, que va a ser la rotación que se debe hacer en relación al eje X para que z sub I-1 pase a ser z sub I. Y la distancia a sub I es realmente la longitud del enlace, o sea, es la distancia que hay desde la articulación z sub I-1 hasta z sub I. ¿Okay?
Es como llegar de este punto de articulación a este otro punto. Donde, recordemos que en los puntos de articulación es donde se encuentran los sistemas de referencia. Entonces, de este sistema anterior, ¿cómo llegamos al siguiente sistema de referencia a lo largo de lo que se mide de X? Entonces, la asignación de los sistemas de referencia que se hace en el método de H es definir el sistema de referencia que está asociado a cada enlace, donde vamos a realizar la transformación entre dos consecutivos con solo 2 giros y 2 traslaciones. La asignación de este sistema de referencia no es única. Las matrices de transformación intermedias lo que van a hacer es que van a variar, pero siempre el resultado final va a ser el mismo. Tenemos 2 tipos de notaciones. La notación de Paul, que el sistema de referencia su I se sitúa en el enlace que enlaza con el siguiente eslabón, o sea, al final del enlace, es donde se va a ubicar. Y la notación de Craig, que el sistema de referencia se va a ubicar en el eje que enlaza con el eslabón precedente, o sea, al inicio. El enlace 0 siempre va a ser la base, entonces vamos a colocar el sistema de referencia 0. Se ubica en la base del robot, no se mueve, siempre va a permanecer así. El Z0 será el eje de articulación y los ejes X sub 0 y Y sub 0 se van a situar de modo que formen un sistema de Stroff-Giro, que es el reglo de la mano derecha con relación a Z0. Los enlaces intermedios, o sea, los enlaces que van desde 1 hasta n-1, el sistema vamos a ponerles como sistema de referencia I, y se va a ubicar en el punto creado por la perpendicular de A sub I y el eje articular I. O sea, la intersección del eje Z sub I con la línea normal común A, Z sub I-1 y Z sub I. Si ambos ejes se cortan, se van a situar S sub I en el punto de corte. Pero si fueran paralelos, S sub I se sitúa en la articulación I+1. El eje Z, ¿verdad? Que va a ser el eje Z sub I, se va a situar con el eje articular I. El eje Y lo vamos a denominar X sub I y se hará coincidir con la distancia A sub I desde la articulación I, o sea, la distancia que va desde la articulación I hasta la articulación I+1. Como ya lo dije, va a coincidir con la distancia A sub I. Y el eje Y, o sea, el Y sub I, vamos a determinar con este nombre, se va a definir a partir de el Z y el X sub I que ya establecimos, tomando como referencia la regla de la mano derecha. Y el enlace N, que es el enlace de la herramienta, vamos a nombrar el sistema de referencia N y se ubica en el extremo del robot, de modo que Z sub N coincida con la dirección de Z sub N-1 y X sub N sea normal a Z sub N-1 y Z sub N. La idea es localizar un punto auxiliar B sub I en la intersección de X sub I con Z sub I-1. Más adelante vamos a ver con un ejemplo esto es cómo ubicar estos sistemas de referencia, así como los pasos del algoritmo de H. Pasos. El primero es identificar los ejes articulares. En los pasos del 2 al 5 vamos a utilizar 2 ejes consecutivos I e I-1. Segundo, identifique la perpendicular común, o sea, aquella línea que se interseca perpendicularmente al eje articular I. Define el sistema de referencia sobre el punto de intersección. 3. Asigne el eje Z sub I al eje articular I. Cuarto, asigne el eje X sub I a la perpendicular común que definió el origen del sistema de referencia I. Y 5. Termine de asignar el sistema de referencia definiendo el eje Y sub I según la ley de la mano derecha. El algoritmo de H tiene los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es numerar los enlaces comenzando con 1, el primer enlace móvil de la cadena, y acabando con N, que es el último enlace móvil. Recordemos que la base, que es el enlace que está quieto, que no se mueve, lo llamamos enlace 0. Entonces vamos a enumerar como enlace 0 la base fija del robot y después de ella vamos a poner 1, 2, 3, 4 hasta N. Segundo paso. Numerar cada articulación comenzando por 1, la correspondiente al primer grado de libertad y acabando en N. Tercero,
Localizar el eje de cada articulación. Si es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento. Cuarto, para i de 0 a n-1, situar el eje z sub i sobre el eje de la articulación i más 1. Quinto, situar el origen del sistema de la base en cualquier punto del eje z sub 0. Los ejes x sub 0 y y sub 0 se sitúan de modo que formen un sistema de dextrogiro, que es el sentido de las agujas del reloj con z sub 0, o sea, regla a la mano derecha. Sexto, para i de 1 hasta n-1, situar el sistema de referencia i, el cual vamos a poner en el solidario del eslabón i, en la intersección del eje z sub i con la línea normal común a z sub i-1 y z sub i. Si ambos ejes se cortasen, se sitúa S sub i en el punto de corte. Si fuesen paralelos, S sub i se sitúa en la articulación I más 1. Séptimo, situar X sub i en la línea normal común a Z sub i menos 1 y Z sub i en la dirección de Z sub i menos 1 hacia Z sub i. Aquí podemos tener tres casos. El primero es que si los ejes Z sub i menos 1 y Z sub i se intersecan, la dirección del eje X sub i está dado por la dirección del vector X sub i, que es igual a hacer el producto cruz de Z sub i por Z sub i menos 1. El caso 2. Si los ejes Z sub i menos 1 y Z sub i son paralelos, hay un número infinito de normales comunes, entonces se debe escoger alguna de ellas, la que sea adecuada y cómoda, y que vaya de la dirección del eje X sub i, está dada por la normal común que se eligió, y va de la dirección de Z sub i y menos 1 hacia Z sub i. Tercero, si los ejes Z sub i menos 1 y Z sub i no se intersecan y son paralelos, la dirección del eje X sub i está dada por la normal común entre dichos ejes, que va a la dirección de Z sub i menos 1 hacia Z sub i. Octavo, situar Y sub i de modo que forme un sistema de dextrogiro con Z sub i y Z sub i mediante el reglo de la mano derecha. El 6, 7 y el 8 están en este rectángulo anaranjado porque se deben de repetir. Noveno, paso 9. Situar el sistema del extremo del robot, o sea, el sistema n, donde z sub n coincida con la dirección de z sub n-1 y que x sub n sea normal a z sub n-1 y z sub n. Aquí vamos a agregar un paso adicional, que es localizar el punto auxiliar b sub i en la intersección de x sub i con z sub i-1. 10. Obtener z sub i como el ángulo que hay que girar en torno a z sub i-1 para que x sub i-1 y x sub i queden paralelos. Z sub i es el ángulo de rotación de x sub i-1 a x sub i, medido alrededor de z sub i-1. 11. Obtener d sub i como la distancia medida a lo largo de z sub i-1, que habría que desplazar el sistema de referencia sub i-1 para que x sub i y x sub i-1 queden alineados. DI es la distancia del origen del sistema de referencia de sub i-1 al punto b sub i medido a lo largo de z sub i-1. 12. Obtener a sub i como la distancia medida a lo largo de x sub i, que ahora coincidirá con x sub i-1, que habría que desplazar de nuevo el sistema de referencias y sobre S y sobre sub i-1 para que su origen coincida con el sistema de referencia S sub i. A sub i es la distancia del punto B sub i al origen S sub i medido a lo largo de X sub i. 13. Obtener alfa sub i como el ángulo que habría que girar en torno a X sub i, que ahorita va a coincidir con X sub i-1, para que, o sea, el sistema de referencias S i-1 coincida totalmente con el sistema de referencias S sub i.
Alfa sub i es el ángulo de rotación desde z sub i menos 1 a z sub i medido alrededor de x sub i. Estos también del paso desde el punto auxiliar hasta el paso 13 también se hacen en un ciclo. Depende de la cantidad de veces que se repiten, depende de la cantidad de enlaces que tengamos. 14. Obtener las matrices de transformación de I. Obtener las matrices de transformación A que van desde I-1 hasta I. 15. Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el extremo del robot. T. O sea, vamos a hacer todas las matrices que van desde la matriz A que va de 0 a 1, la matriz A que va de 1 a 2, así sucesivamente hasta la matriz A que va desde n sub i hasta n. 16. La matriz T define la orientación, su matriz de rotación y posición, que era su matriz de traslación, del extremo referido a la base en función de las n coordenadas articulares. Entonces vamos a estar calculando zeta, calculando D, calculando A y calculando alfa. Ahora vamos a pasar a poner en práctica el algoritmo basados en un ejemplo. Okay. Entonces, acá en estas primeras filminas es el algoritmo de H que ya les mencioné anteriormente. Entonces, vamos a utilizar como ejemplo el brazo RRR, que es de 3 grados de libertad y los 3 son de rotación. Entonces, primer paso, vamos a enumerar los enlaces comenzando con 1 como el primer enlace móvil de la cadena y acabando con N, que es el último enlace móvil. Recuerden que el enlace 0 va a ser la base fija del robot. Entonces, acá tenemos la base, entonces este es el enlace 0, este es el primer enlace móvil, entonces este es el enlace 1, este es el enlace 2 y por último el enlace 3, que es el enlace de la herramienta del extremo final. Entonces mi N va a ser igual a 3. Segundo, vamos a enumerar cada articulación comenzando por 1, la correspondiente a donde se encuentra el primer grado de libertad y acabando en N. Entonces, acá tenemos la primera articulación, la cual nos está definida con este zeta, vean que es de rotación. Esta es nuestra segunda rotación, que aquí también tenemos nuestro zeta. Y nuestra tercera articulación, que tenemos a zeta 3. Paso 3. Localizamos el eje de cada articulación. Ya lo hicimos anteriormente. Si es rotativa, el eje se da su propio eje de giro. Si es prismática, se da el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento. En este caso, los 3 son de rotación. Y entonces, para I, empezando de 0 a n-1 de los enlaces, ¿verdad? Situamos el eje z sub i sobre el eje de la articulación i más 1. Entonces, el z sub 0 va a estar en la articulación i más 1, en esta que está acá, la articulación 1. ¿Ok? Entonces, en la articulación 1 va a estar z sub 0. En la articulación 2 vamos a tener z sub 1 y en la articulación 3 vamos a tener z sub 2. Paso 5. Situar el origen del sistema de la base en cualquier punto del eje z sub 0. Los ejes x sub 0 y y sub 0 se sitúan de modo que formen un sistema de estrógiro, o sea, el sentido de la regla de la mano derecha, que va a estar con respecto a z sub 0. Entonces, ya sabemos que z sub 0 es donde está el eje de articulación, que es este que está acá. Vamos a decir que el brazo va para allá, entonces ahí vamos a colocar nuestro x sub 0. Y por ya definido eso, tenemos que entonces para arriba iría y sub 0, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Paso 6. Para I de 1 a n-1, vamos a situar el sistema de referencia de cada articulación, el S sub i, en la intersección del eje z sub i con la línea normal común que existen entre z sub i menos 1 y z sub i.
Recordemos que si ambos ejes se cortan, se sitúan el sistema de referencia en el punto de corte, y si son paralelos, se sitúan en la articulación I+1. Entonces, en este caso, vemos que acá los ejes acá acá tenemos el punto, aquí vamos a tener el sistema de referencia 0, aquí vamos a tener el sistema de referencia 1 y aquí vamos a tener el sistema de referencia 2. ¿Ok? Tenemos dos sistemas de referencia. Y aquí por último tendríamos el sistema de referencia 3, pero creo que esto es un paso más adelante, el sistema de la herramienta. Paso 7. Situar X sub I en la línea normal común a Z sub I menos 1 y Z sub I en la dirección que va desde Z sub I menos 1 hacia Z sub I. Entonces, el paso 8 es situar Y sub I de modo que forme, que se obtiene mediante la regla de la mano derecha. Entonces, ya teníamos el sistema de referencia 0, el de la base hecho. Entonces vamos a ir colocando los sistemas de referencia desde 1 hasta n-1. Entonces aquí tendríamos el sistema de referencia 1. Entonces X va a ir en la normal común, ¿verdad? Que tenemos entre el Z I menos 1 y Z sub I, o sea, Z sub 0 y Z sub I. Entonces aquí vemos que la normal que está acá realmente es esta línea, ¿verdad? Es esta que no, son paralelos. Entonces esta va a ser la perpendicular normal, que es la recta perpendicular a ambos. Esa es la línea normal común. Entonces vamos a decir que va hacia este sentido. Entonces X sub 1 va a ir hacia allá. Realmente al sentido de lo que va la articulación, el enlace 1, va para allá. Entonces aquí tenemos. Y por ende vamos a poner, de acuerdo a la mano derecha, a Y sub I en esta posición. Ahora, X sub 0, vemos que Z sub I y Z sub 2 también son paralelos. Entonces su línea normal común va a ser igual a la perpendicular que existe entre Z1 y Z2, ¿verdad? Y que es esta misma, el mismo enlace. ¿Ok? Ese es el enlace 2, entonces X sub 2 va a la dirección de él, que empezamos del anterior al siguiente. Va para allá. Y por igual, con la regla de la mano derecha, determinamos Y, que la tenemos acá. El paso 9 es situar el sistema de referencia S sub n, o sea, el sistema de referencia de la herramienta, en donde Z sub n coincida con la dirección de Z sub n menos 1. Como acá teníamos Z sub 2 que es este, entonces esa va a estar paralela, va a decir la misma dirección, Z sub 3. Y X sub n la vamos a poner que sea normal a Z sub n menos 1 y Zn, o sea, es esa perpendicular en común. Entonces, igual, estas dos al ser paralela, la recta perpendicular, la normal común que comparten, es este enlace, el enlace final, el enlace 3. Entonces, X sub 3 va para allá. Y Y sub 3 obviamente va a definirse de acuerdo a la regla de la mano derecha. Ahora vamos a localizar el punto auxiliar B sub I en la intersección, que tenemos a X sub I con Z sub I menos 1. Entonces, B sub I va a ser aquel punto en donde B1 va a ser entonces la intersección de X1, acá tenemos X1, recuerden que es esta, X1 es esta, con Z, o sea, con Z0, que es este. Entonces, este es el punto. Entonces, donde estaba el sistema de referencia 0, va a ser nuestro punto auxiliar B sub 1. El punto auxiliar B sub 2 va a ser también intersección que exista entre X sub 2, que es esta recta, con Z sub 1, que la tenemos acá. Entonces ese es el punto de intersección.
igual coincide con el sistema de referencia. Y B sub 3 va a ser igual la intersección de X sub 3, que es esta que tenemos aquí, con Z sub 2, que es este punto que está acá. Entonces, este punto es la intersección de ellos. Entonces, también el punto de auxiliar B sub 3 está en el sistema de referencia 2. Ok, el paso 10, vamos a obtener entonces ahora zeta sub i como el ángulo que hay que girar en torno a z sub i menos 1 para hacer que x sub i menos 1 pase a x sub i, haciendo que estos dos queden paralelos. ¿Ok? Entonces, vean que para que x0 esté paralelo con x sub 1 va a ser este valor zeta 1. Ahora, para x sub 1 quede paralelo a x sub 2, tenemos que rotar a z pi zeta medio, zeta 2. Y para que x sub 2 llegue a estar paralelo con x sub 3, se debe rotar el eje z con zeta sub 3, con ese valor. El paso 11 es obtener d sub i como la distancia que vamos a medir a lo largo de z sub i menos 1, que habría que desplazar el sistema de referencia S sub i menos 1 para que x sub i y x sub i menos 1 queden alineados. ¿Ok? Entonces, tomando nuestro punto auxiliar de ayuda, vamos a ver que d sub i va a ser la distancia desde el origen del sistema de referencia S sub i menos 1 al punto de auxiliar B sub i, que se va a medir a lo largo de lo que es Z sub i menos 1. Entonces, vamos a determinar D1. ¿Ok? Entonces, D1 va a ser el sistema de punto auxiliar que tenemos, que sería B1, y mi sistema de referencia 0. Vean que se encuentran en el mismo lugar, no hay desplazamiento. Por lo tanto, la distancia de 1 es 0. La distancia de 2, vemos que el punto auxiliar y el sistema de referencia 1 es el mismo lugar, está en el mismo punto. Por lo tanto, tampoco hay desplazamiento de 0. Y la de 3 va a suceder exactamente lo mismo porque el punto auxiliar B3 y el sistema de referencia 2 se encuentran localizados en el mismo lugar, por lo tanto D sub 3 es igual a 0. El paso 12, vamos a obtener A sub i como la distancia medida a lo largo de X sub i, para hacer coincidirla con X sub i menos 1. Entonces, ¿cuánto hay que desplazar este sistema de referencia S sub i menos 1 para que su origen coincida con el origen del sistema de referencia I? Aquí también vamos a utilizar este punto auxiliar para ayudarnos. Entonces, A sub i va a ser la distancia que haya desde el punto auxiliar I al origen del sistema de referencia I, medido a lo largo de X sub i. Entonces, para determinar A sub 1 es la distancia que hay del punto auxiliar B1 hasta el sistema de referencia 1, que lo vemos acá. Entonces, es de este punto a este otro. Vean que realmente el sistema de referencia 0 que estaba acá tiene que recorrer todo esto, desplazarse todo esto para llegar al sistema de referencia 1. Y esto simplemente coincide con la longitud del enlace 1. Entonces, este valor va a ser L1. Ahora, mi A sub 2 va a ser el desplazamiento que yo tengo que hacer de mi punto auxiliar B sub 2 hasta el sistema de referencia 2, que también acá, obviamente, coincide con la longitud del enlace 2. Entonces, A sub 2 es igual a L sub 2. Por último, vamos a obtener A sub 3, que va a ser el desplazamiento o la distancia que existe del punto auxiliar 3 hasta el sistema de referencia 3, que coincide también con la longitud de este enlace que vemos acá, que es L3. El paso 13, vamos a obtener alfa sub i como el ángulo que hay que girar en torno a X sub i para que llegue a coincidir con X sub i menos 1.
O sea, para que de nuevo llegue a coincidir los sistemas de referencia, ¿verdad? Que S y menos 1 coincida totalmente con S sub I. Entonces, alfa sub I va a ser el ángulo que se rote partiendo de Z sub I menos 1 a Z sub I medido alrededor de X sub I. Entonces, vamos a irlo calculando. Vemos acá que aquí está Z0 y Z1. Los dos son paralelos, no hay que rotar, están en la misma dirección. Por lo tanto, a su alfa, alfa sub 1 es igual a 0. Lo mismo pasa con Z1 y Z2, también son paralelos. Al ser paralelos no debemos de hacer rotación, por lo tanto, alfa sub 2 es igual a 0. Y sucede lo mismo, dado que Z sub 3 y Z sub 2 son paralelos y por lo tanto no hay que rotar para llegar de uno a otro. Y acá también entonces alfa sub 3 es igual a 0. Con esos datos completamos esta tabla en donde ponemos los parámetros de H para este robot RRR, donde la primera articulación tiene a zeta 1 como valor para zeta, 0 para D, para A tiene valor L sub 1 y para alfa tiene 0. La articulación 2 para zeta tiene zeta 2, para D tiene 0 y para A tiene L2 y para alfa tiene 0. Y para la articulación 3, dado que n es igual a 3, tenemos zeta para un valor de zeta 3, para D tiene un valor de 0, para A tiene un valor de L sub 3 y para alfa tiene un valor de 0. El paso 14 es obtener las matrices de transformación intermedias, o sea, las matrices que van desde un enlace al siguiente. Entonces determinamos la matriz que va desde el enlace 0 al 1, que le va del enlace 1 a 2, hacemos los cálculos respectivos de acuerdo a los cálculos que ya nos habían dicho de cómo se calculaba cada una de estas entradas y la matriz de 2 a 3. Con estos resultados pasamos al paso 15, que es obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de base con el del extremo del robot. Entonces es la multiplicación de las matrices intermedias de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, obteniendo este resultado y esta es la matriz 3 resultante. O sea, es la matriz que va desde 0 hasta 3, desde la base hasta la herramienta. C de 1, 2, 3, aquí dice las operaciones que siguen, entonces son las operaciones respectivas para que entrara bien en la filmina, se pusieron de esta manera, de esta notación. El paso 16, entonces, es en la matriz T buscar la submatriz de rotación y la submatriz de traslación. Y ella nos va a indicar la posición y orientación del extremo final en las n coordenadas articulares. Entonces, esta es la matriz resultante que tuvimos de 0 a 3. Entonces, esta que está en este azul rosadito es nuestra matriz de rotación para nuestro brazo de 3 grados de libertad rotacionales y nuestra matriz de posición. Con los valores de las diferentes longitudes de los enlaces y con la de los ángulos zeta 1, zeta 2 y zeta 3 podemos resolver y saber el resultado final de esto. Esto ha sido sobre cinemática directa y un ejemplo aplicado. Muchas gracias.